Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Estamos exactamente faltando un minuto para las 12 del mediodía aquí de la ciudad de Miami. Quiero bendecirlos a todos en este su programa diario de lunes a viernes, Enfoque Diario. Para mí es un gran placer siempre, un gran placer siempre poderlo saludar, bendecirlo y sobre todo lo más importante en todo lo que hago es servir a través de la palabra de Dios o con la palabra de Dios a sus vidas. Esto es un programa, vuelvo y repito, como lo he dicho en los primeros programas, para bendecir la vida de muchos ministros, para bendecir la vida de muchas personas que se han convertido, que están en el Señor, que están caminando ya en el Señor, y también para aquellos que no están todavía convertidos, se han transformado, sus vidas no han nacido de nuevo, como dice la Escritura, pero aman al Señor y quieren conocer más y más de las Sagradas Escrituras. Sí, hoy tenemos un programa muy, pero muy particular, muy... Vamos a continuar con lo que dijimos hace algunos días atrás, la importancia del enfoque. Por eso, como ustedes ven, este programa lo titulé Enfoque Ministerial. O sea, enfoque en cuanto al servicio de Dios al pueblo. Eso es lo que significa enfoque ministerial. Ministerio significa servir. En la Biblia el término, tanto en el hebreo como en el griego, implica un servicio que damos de parte de Dios a la humanidad. Lo que hacemos, somos servidores de Dios para la humanidad, para la iglesia, para el pueblo, para la familia. De tal manera que eso nos pone en una perspectiva totalmente divina, una perspectiva totalmente de gracia delante del Señor, por bendecir a muchas o para bendecir a muchas, pero muchas personas. Así que mientras la gente se va conectando, déjeme darle una pequeña reflexión. Hoy estamos a 21 de enero del 2019 en este programa en donde vamos a hablar del enfoque ministerial parte 2. Hace unos días dimos parte 1, una base simple, sencilla, un fundamento no muy extenso, pero esa base que dimos, ese fundamento sencillo que dimos fue para montar la plataforma para una segunda enseñanza que tiene que ver con la de hoy. Así que ya siendo las 12 en punto, vamos a iniciar nuestra enseñanza de hoy. Repito y se lo digo con todo mi corazón, la idea y el propósito de este programa es ayudarte, bendecirte, fortalecerte, traer gozo, alegría a tu corazón. La idea aquí no es hacer otra cosa, sino lo que la palabra manda, que prediquemos el Evangelio del Reino, que sanemos a los enfermos, que sanemos las dolencias, que traigamos paz, gozo, alegría a la gente. El que predica un mensaje y no trae, el mensaje del Evangelio dice que lo predica y no trae paz, gozo, alegría, salud, salvación, bendición, entonces está predicando otra cosa. El mensaje de Dios no es para acusar, condenar, exponer a la gente en su pecado, estar nombrando personas y denigrando, difamando. Eso no es la palabra de Dios. Una persona que hace eso está totalmente desfasado y no entiende lo que es el Evangelio del Señor. Por eso que enfoque ministerial está en gran manera dirigido a personas que están ya en el ministerio, especialmente pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, gente que está ya en el ministerio a esos niveles, gente que también está dentro de la iglesia cumpliendo un ministerio, la gente, algunos lo llaman líderes. Bueno, yo siempre he dicho y se lo recalco, y yo sé que lo que voy a decir de repente los va a poner a pensar, pero la Biblia no habla de líderes ni de liderazgo. Y usted dirá, pero ¿por qué? Bueno, liderazgo puede ser, uno habla de tenemos todos un liderazgo, somos líderes, eso está bien, pero desde el punto de vista bíblico, Dios no forma líderes, Dios forma ministros, porque un líder básicamente es uno que tiene seguidores, pero un ministro, un servidor de Dios, tiene sucesores. Esa es la gran diferencia entre un líder y un ministro. Que Dios en su evangelio, en Efesios 4:11, Romanos capítulo 12, en 1 Corintios 12, tú vas a notar que la palabra que Pablo usa es ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios, cuando forma y capacita ministros, capacita personas para ejercer un ministerio de Dios. Claro, dentro del ministerio existe un liderazgo, pero yo siempre he dicho que esa palabra líder pertenece más al mundo, hay que saberla usar, que a la iglesia, porque los líderes en el mundo y todos esos libros sobre liderazgo, sobre realización personal, sobre positivismo, sobre alcanza tus metas en muchos sectores, en muchos ángulos, se refieren a un liderazgo de allá afuera, del mundo, de gente que no conoce
Dios, siguen sus propios propósitos, sueños, persiguen sus anhelos, persiguen sus propias metas, que son muy personales y en algún sentido muy egoístas. Entonces, esas metas buscan o ese tipo de liderazgo del mundo busca seguidores. Dentro del contexto del Evangelio, siendo muy serio en lo que es un ministerio no busca seguidores como el objetivo principal. Siempre va a haber seguidores, pero ese no es el objetivo de un ministerio. Un ministerio es formar, dice el Señor, que fuéramos por el mundo a evangelizar, predicáramos el Evangelio en los confines de la tierra, por todo el mundo, lo predicáramos haciendo y que fuéramos e hiciésemos discípulos. Un discípulo no necesariamente es un seguidor. Un discípulo es alguien a quien tú estás entrenando para que sea un sucesor. Esto es que Jesús entrenó 12 discípulos y esos 12 discípulos fueron entrenados, capacitados para ser sucesores del Señor en función de llevar la misma palabra del Evangelio del Reino, porque es el Evangelio que predicaba el Evangelio del Reino. Entonces esa es la pequeña diferencia que yo les hago dentro de nuestra organización. Por ejemplo, yo trabajo mucho, no es que no use la palabra líder, usted me la puede usar en un momento, pero siempre dentro del contexto de la Escritura, que Dios forma ministros per se, lo que Él hace, formar ministros que tengan sucesores y no líderes que tengan seguidores, porque el liderazgo está en nosotros, es innato, el Espíritu lo pone y lo hace innato en nosotros desde el momento que nos imparte un ministerio, de tal manera que somos unos ministros al servicio, somos ministros del Evangelio al servicio del pueblo de Dios. Eso es lo que es un ministro. Somos ministros del Evangelio, ¿verdad?, en función de servir al pueblo de Dios o predicarle al mundo. Eso es lo que somos. Entonces hoy quiero retomar el tema del enfoque y quiero que, como siempre se los digo, búsquese un lápiz, un papel, un cuaderno, téngalo. Para este programa todos los días, de lunes a viernes, escúcheme desde aquí, desde Miami, a las 12 del mediodía, lunes a viernes a las 12 del mediodía, su programa Enfoque Ministerial. Yo les recomiendo tener un cuaderno, le pone su fecha, hoy es 21 de enero, póngale fecha ahí a esa hojita para que sepa qué día fue que yo prediqué eso, pero también recuérdese, todos quiero que recuerden antes que comience el tema, que usted puede ver este mensaje cada día en diferido, o sea, después que se grabe, en mi canal, aquí en el canal, aparece inmediatamente que yo termino, queda montado en el canal el mensaje de hoy. De tal manera que si usted no lo pudo ver hoy en vivo, usted a la noche, como me decía un hermano en estos días, apóstol, no pude escuchar el programa en vivo, estuve ocupado a esa hora, no pude, pero en la noche cuando llegué a la casa lo puse y lo escuché completico. O sea que tenemos la gran bendición de la tecnología que nos permite dejar todo grabado y a la hora que usted quiere, montado en mi canal, no solamente el mensaje de hoy, todos los mensajes que yo tengo allí, usted los puede escuchar, entrenarse y formarse, porque para eso este canal se ha creado, para edificar, ayudar a muchos ministros, sobre todo en la palabra, en la precisión de las escrituras, en enfocarse. Así que bueno, ya estamos claros con eso. Vamos a iniciar entonces nuestra enseñanza de hoy. Vamos a hablar sobre el tema enfoque ministerial, aunque ese es el nombre de mi programa, Enfoque Ministerial, y por eso quise en estos primeros programas hablar sobre el tema enfoque para que usted lo tenga claro y toda persona que llegue a mi canal a escuchar, debe escuchar estos programas primero porque le orientan acerca de cuál es el propósito de esta programación, Enfoque Ministerial. Vamos a definir la palabra enfoque primero, brevemente. Enfoque, ¿qué es enfoque? Enfoque es captar con claridad. Tú cuando estás enfocado es que captas algo con claridad. Estás pendiente, lo captas con mucha claridad. Una persona enfocada es una persona que está clara con lo que está viendo, con lo que está haciendo, con lo que está captando, con el trabajo que se le mandó a hacer. Está enfocada. Segundo, cuando lo que enfocas está en el centro del plano que tú estás viendo, como una cámara, ¿verdad? Una cámara de acción, una cámara de fotografía, tiene un enfoque automático o tiene un enfoque manual. Tienen dos tipos de enfoque las cámaras, manual o automático. Nosotros no funcionamos con manual y automático en ese sentido, porque no tenemos un enfoque automático, sino que tenemos que tomar una decisión. Para nosotros el enfoque es manual en todo sentido, ¿no? En términos generales. Entonces, enfocar está en el centro del plano que estás viendo. Cuando uno está enfocado, lo que uno está mirando está en el centro del plano de mi visión, de mi pensamiento y de lo que yo estoy haciendo y viendo. Eso es muy importante. Lo tercero es que enfoque es fijar tu atención, ¿verdad?, y mirada a un punto en particular. Fijar tu enfoque y mirada a un punto en particular. Y por último, enfoque indica conducir toda la atención hacia un tema en particular.
Repito, conducir toda tu atención a un tema en particular, a un objetivo en particular. Básicamente, eso es una persona que está enfocada, eso es lo que indica el término de enfoque. Damos unos ejemplos, ¿verdad? Cuando tú tienes gozo, cuando tú tienes paz, cuando tú tienes alegría, es porque tú has estado enfocado en lo que estás haciendo. Ahora, cuando tú no tienes paz, ni tienes alegría, ni tienes gozo, ni tienes tranquilidad, estás demasiado estresado, entonces es porque has quebrantado una ley muy importante que es la ley del enfoque. Repito, cada vez en tu vida, y esto es importante para los ministros sobre todo, y para toda persona que trabaja en el mundo secular, que tiene su empresa, que tiene su carrera personal, esto va a ayudar a cualquier persona. Esto no es solamente que, aunque lo enfoque para los ministros, pastoralistas, maestros, profetas, qué sé yo, pastores, apóstoles, le sirve también a cualquier persona profesional que tiene su empresa, que tiene su carrera, que tiene su oficio. Entonces, cuando tú veas que en tu vida, de momento, comienza a haber falta de paz, incertidumbre, angustia, preocupación, se te fue el gozo, se te fue la alegría y comienzas a tener malestar, ¿qué indica eso? Eso está indicando que perdiste el enfoque de lo que estás haciendo o de lo que se supone que estés haciendo. Perdiste el enfoque y eso no es conveniente para ti, ni para mí, ni para nadie. Eso es una muestra de que cuando ya no tienes paz ni tienes alegría. Eso es un síntoma de que algo no está andando bien en tu enfoque. Por eso es que toda derrota y todo fracaso en cualquier campo profesional, y en este caso en el ministerio que el Señor nos da, todo fracaso y toda derrota comienza con el desenfoque, cuando tú te desenfocas. Ahora, ¿sabías que cuando Dios te llamó a ti o cuando tú decides tener una vocación para hacer algo específico, y en el caso, por ejemplo, del ministerio, cuando Dios te da un ministerio para que tú sirvas a la comunidad, a la iglesia, al mundo, te da un ministerio para que le sirvas a la gente con la palabra, en ese momento que te da ese ministerio te entrega una asignación. Toda persona llamada por Dios a un ministerio, en este caso, cristiano, bíblico, toda persona que es llamada a un ministerio, esa persona tiene una responsabilidad delante de Dios y fue llamada con una asignación específica. Dios a cada hombre, cada mujer que llama le entrega una asignación específica. Y te mencionaba hace unos días, cuando hablé la primera parte de enfoque, esta es la segunda parte, que el ministerio y lo que Dios te da puede tener varias etapas. Toda etapa se puede medir en una micro, meso y macro, ¿verdad? Por ponerlo en orden, en facetas. Micro porque hay etapas o temporadas donde Dios te manda a hacer ciertas cosas pequeñas, pero tienes que hacerlas, que forman parte de todo el plan general de tu llamado, de tu asignación, de lo que estás haciendo. Hay otra parte que es el meso, que es la parte mediana, donde tienes ciertas tareas, ciertas cosas que no son tan pequeñas ni son tan grandes, sino que son medianas. Y hay otras cosas que son macro, porque el ministerio, el llamado y la profesión que tenemos es una profesión o un llamado o una asignación macro, que tienes que ver en un contexto gigante del llamado que Dios te da. Pero por encima de eso, recuerda que nosotros trabajamos para el Señor y le servimos a Él. Entonces existe el reino de Dios, que es hacia donde se orienta todo el ministerio, tiene que estar orientado. Lo que tú hagas pequeño, mediano o grande en tu ministerio, tiene que estar enfocado hacia edificar el reino, establecer el reino de Dios, porque a veces ponemos a hacer muchas cosas, muchos trabajos o cosas grandes, proyectos grandes, pero cuando revisamos esos proyectos, ¿en qué establecen esos proyectos el reino de Dios? ¿En qué edifica el reino de Dios? ¿En qué construye el reino de Dios en las vidas? Eso es importante. Entonces, yo hablaba en la enseñanza pasada, hace unos días, la importancia que tiene que a veces las asignaciones o la asignación mayor que Dios nos da específicamente, bien sea como un pastor, como un evangelista, como un profeta, un apóstol, ¿verdad? O nos llama a un ministerio total, completo, con todos los dones y las manifestaciones, como es el ministerio apostólico. Ahora, cuando pasan ciertas temporadas, a veces por temporadas el Señor te manda a hacer ciertos oficios pequeños
o te manda así ciertas cosas que no parece tener mucha importancia porque a lo mejor no estás trabajando mucho, no estás haciendo muchas cosas y te sientes que como que no estás produciendo para el reino de Dios. El producir para el reino de Dios y el hacer para el reino de Dios no se mide por el poquito trabajo que el Señor te mande a hacer o que tú estés haciendo en un momento determinado, o por el mucho trabajo, las muchas cosas que estás haciendo. Eso es un gravísimo error y ahí se quebranta la ley del enfoque. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente piensa que hacer muchas cosas para Dios, tener 20, 30, 40 cosas andando, caminando, saliendo, corriendo, como que no te queda tiempo ni para salir con los hijos, ni atender a tu esposa, ni llevarla a una cena, ni divertirte un rato con los niños en el parque, ni tener tus pequeñas vacaciones. La gente dice, no, eso es una pérdida de tiempo, yo no tengo tiempo para la familia, yo no tengo tiempo para mi esposa, yo tengo que dedicarme al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Y a veces te dedicas tanto, tanto al ministerio, que descuidas la comunión con el Señor, aunque estás trabajando para el ministerio, no tienes comunión con Dios y no tienes tiempo para tu familia. Entonces terminas perdiendo la familia, no perdiendo el ministerio, porque el ministerio o el don está siempre en ti, pero te desenfocas del ministerio. Pero hay una cosa que sí pierdes, y es que cuando trabajas demasiado en el ministerio, te desenfocas de tu comunión íntima con el Señor. Alguien me comentaba esta mañana, interesante, de un ministro que hablaba en estos días a principios de año sobre el nuevo año, ¿verdad? En el que estamos, 2019. Y me contaba esa persona algo que es muy interesante, que decía este ministro, pero de una manera muy negativa. Y este hombre decía que este nuevo año, enfócate en congregarte, enfócate en estudiar, enfócate en esto. Habló de muchos enfoques, pero de la única cosa que esa persona no habló para este año fue enfocarnos en nuestra comunión íntima con el Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros tener 20,000 cosas que hacer para el Señor cuando no tenemos tiempo para el Señor de la obra? Estamos trabajando para la obra, envueltos en la obra del Señor, en el ministerio del Señor, pero no tenemos tiempo para tener comunión con el Señor. Es como el hombre que trabaja para su casa, muy duro en la calle, trabaja 18 horas, 16, 18 horas diarias, tiene tremenda casa, tremendo carro, buena finanza, todo económicamente está bien aparentemente, pero no tiene tiempo para la familia por la cual él trabaja. Entonces, ¿de qué te sirve a ti trabajar tanto por tu familia si no la estás disfrutando? No sales con tu esposa, no pasas tiempo con tus hijos. ¿Sabes el tiempo más valioso que yo tengo? El tiempo que paso con mi familia. A veces me quedo aquí encerrado en mi casa, encerrado relativamente, ¿no? O sea, aquí estable en la ciudad, en mi hogar. Me quedo 1, 2, 3 meses. Y eso para mí es que no quiero moverme más, porque el tiempo con mi esposa y con mis hijas es el mejor tiempo de mi vida. Aparte, lógicamente, primero está el tiempo de comunión con el Señor y luego está el tiempo de mi familia, porque para mí el orden bíblico de las prioridades en un ministro, por ejemplo, o en cualquier persona, debería ser el orden bíblico dice primeramente la comunión con el Señor, comunión y tiempo que pasa al Señor. Esto es orando, leyendo la Escritura, estando en su presencia, escuchando música que adore, que alabe a Dios. Ese tiempo que tú pasas 2, 3 horas diarias delante de la presencia del Señor, cuando uno se levanta siempre, vea, temprano y uno pasa tiempo escuchando la palabra, es maravilloso. La segunda prioridad en nuestra vida ministerial para estar enfocados, porque esto nos ayuda mucho a enfocarnos, es la familia, no es el ministerio. Hay gente que pone Dios, comunión íntima con Dios, ministerio y familia. No, ese no es el orden bíblico. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la primera responsabilidad que le dio el Señor fue la mujer. Le entregó, aquí tienes tu mujer. ¿Ah? Le entregó su mujer. Y después que le entregó su mujer, que los hizo y los creó, entonces les empezó a entregar responsabilidades. Entonces la primera responsabilidad y el primer placer que yo tengo para mi vida es mi comunión con Dios. Y mi segundo es mi comunión con mi esposa y con mis hijos. Con mis hijas en este caso. Y lo tercero, pues puede ser el ministerio, tu profesión y cualquier cosa que tú hagas. Entonces, enfócate, pon el orden de enfoque. Tú no puedes estar enfocado mucho en el ministerio y de olvidarte de la familia. O puedes estar enfocado todo el día en el Señor, entonces no ministras a nadie. Pero entonces para que uno se enfoca en el Señor y tiene intimidad con el Señor, que es lo primario, lo más importante, para luego atender bien la familia y luego atender bien al ministerio. Pero si no tienes comunión con Dios y no pasas tiempo, porque es uno de los problemas que se nos presentan a los ministros, que pasamos tanto tiempo trabajando en la obra, como lo decimos siempre, que descuidamos al Señor de la obra. Lo más importante no es lo que tú haces para Dios, sino lo que Dios te manda a hacer.
Entonces hay ministros y lamentablemente personas que me están escuchando, hermanos, que pasan mucho tiempo trabajando en el Señor. Entonces creen que porque hacen muchas cosas para el Señor, le están agradando. Y no es así. Tú puedes estar haciendo muchas cosas durante 30, 40 años para el Señor, pero muchas cosas, y no necesariamente estás agradando al Señor, porque el Señor lo que le agrada, escúchame, no es lo que tú haces para Él. Eso no es lo que a Él realmente le agrada. Lo que a Él le agrada es lo que Él te mandó a hacer a ti como ministerio. En otras palabras, tú debes agradar al Señor haciendo lo que Él te mandó a hacer. No es lo que tú haces para el Señor, lo que agrada a Dios como punto principal, sino lo que Dios te mandó a hacer para Él. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? Porque a lo mejor el Señor te mandó a hacer algo y tú estás desenfocado. Estás atendiendo por allá a los indigentes, estás atendiendo gente que está en la prostitución, estás atendiendo gente de la calle, estás evangelizando por toda la calle y por todos lados, cuando el oficio y la asignación que Dios te entregó es totalmente otra. A lo mejor te llamó a un ministerio que no tiene nada que ver con eso, pero ves tanta necesidad que sales corriendo a cubrirla. Y eso, no, eso es una cosa que te desenfoca rápidamente, porque cuando el Señor te va a pedir cuenta a ti, y no es que dejes de ayudar al indigente y al necesitado, no me malentiendas, pero acuérdate, prioridades. Tu prioridad es la asignación que Dios te mandó. Después que tú terminas con tu asignación y haces lo que Dios te mandó a hacer, entonces puedes hacer otras muchas cosas. Entonces es importante estar enfocado en lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, yo les dije que cuando nosotros quebrantamos la ley del enfoque en lo que Dios nos mandó a hacer, o en cualquier profesión que tengas, porque cuando tú te desenfocas en tu profesión, eso trae una serie de problemas en tu vida personal. Pero en el ministerio, cuando tú te desenfocas de la presencia de Dios y de tu comunión con Dios, enseguida comienzan los problemas. No tienes paz, no tienes tranquilidad, andas desesperado, andas corriendo tratando de buscar a ver cómo sobrevives. Dios no nos llamó a nosotros un ministerio, y te lo digo, si tú tienes un ministerio del Señor donde Dios te llamó, un ministerio a servirle al tiempo completo, porque para mí el ministerio es tiempo completo, no son ministerios laicos. Perdóname usted si usted me lo piensa de otra manera. El Señor nunca llamó a ninguna persona a ser laico. Eso de laico es como una comodidad del hombre. Bueno, si yo soy un predicador light, porque soy laico, suena como a light, ¿verdad? Bueno, yo le sirvo al Señor cuando me sobra tiempo. Espérate un momentico, Dios no creó al hombre para que el hombre lo atendiera y el hombre lo adorara y el hombre pasara tiempo con él cuando el hombre le pareciera o tuviera tiempo, o si le quedaba tiempo, pues hablara con el Señor. Así no funciona el ministerio. Dios creó al hombre para la alabanza de su gloria. Antes de la caída del hombre, Dios lo puso para que el hombre lo adorara, lo glorificara, tuviera comunión íntima con él como padre. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el hombre cae de la gracia, ¿verdad? Comete alta traición. Esto es iniquidad, no pecado. Pecado es hijo de la iniquidad. Cometió iniquidad. Iniquidad es levantar una ley en contra de la ley de Dios. O sea, estar en oposición a la ley de Dios, que fue la transgresión fue iniquidad, no pecado. Por eso dice la Biblia que en la cruz del Calvario, en el texto original, aún del Nuevo Testamento, cuando lo revisas a fondo, dice que él llevó nuestra iniquidad. Lo dice Tito, Pablo hablándole a Tito lo dice. Él llevó nuestras iniquidades. Isaías lo dice. Isaías 50 dice que llevó nuestras iniquidades, no llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque dentro de la iniquidad está el pecado. Entonces, tú no puedes decir pecado, pues dice llevó el pecado. Eso es una mala traducción. Entonces, no, ¿qué pasó con la iniquidad? No, lo que él llevó fue la iniquidad. En la cruz se llevó toda la iniquidad y nacimos de nuevo. Ahora, y nos redime, cuando somos hijos de Dios y pecamos, fíjate que no dije iniquidad, y pecamos es fallar al blanco, es cometer un acto de injusticia. Entonces, cuando yo peco, yo pido perdón. Porque para quitarte el pecado de tu vida, tú pides perdón, pero la iniquidad no se perdona. No se perdona. Jesús nunca perdonó la iniquidad. Jesús tuvo que morir, dar su vida, derramar su sangre para erradicar la iniquidad del hombre, porque la iniquidad solamente sale con un sacrificio propiciatorio dado por Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que quita la iniquidad. Entonces, el hombre del mundo que no conoce al Señor, tú que me estás escuchando, que nunca has conocido a Dios, tú tienes una iniquidad. Es lo que la Biblia llama inicuos. Una persona que tiene la iniquidad es que tiene el pecado original que cometió Adán. Iniquidad, o sea, tienes una ley en tu espíritu, en ti, que es antagónica a Dios. Eso es la iniquidad. Que se opone a la ley de Dios, que se opone a la naturaleza de Dios, que todo lo que es Dios lo blasfema contra todo lo que es Dios acá. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En la cruz Él muere y llevó la iniquidad y te redimió. Por eso es que la palabra para el que está en el mundo es redención. Por eso el Señor dice que el que cree en mí,
¿verdad? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, le da vida eterna, te da vida eterna por causa de la iniquidad que es erradicada de ti y te da redención, esa es la palabra redimir, no perdonar. Perdonar es otra cosa, Él te redime. Una vez que te redime, ya tú tienes la naturaleza del Señor, la vida eterna. Entonces, si pecas, entonces pides perdón. El perdón es para los hijos cuando pecan. La redención es para aquel que es inicuo, para hacerlo nacer de nuevo, quitarle la iniquidad, hacerlo hijo de Dios, para que entonces, siendo hijo de Dios, si pecare, tiene el perdón porque la sangre de Jesucristo lo justificó. Sencilla doctrina, está en Romanos capítulo 3 en adelante, bien clarita. Bueno, todo el libro de los Romanos te lo enseña. Bien, entonces, el enfoque divino. Es por eso que cuando tenemos estas doctrinas claras y nos enseñan la palabra de Dios claramente, podemos enfocarnos. Una de las áreas del desenfoque es que a veces tenemos las doctrinas equivocadas, la enseñanza muy equivocada. El arma más poderosa para mí que Satanás tiene en contra de ti, de mí, de todo ministro y de todo hijo de Dios, ¿sabe cuál es? El desconocimiento o la ignorancia de la palabra. Fíjate que lo dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido, pereció porque le faltó conocimiento, porque no tuvo conocimiento. Conocimiento de la palabra da'at, del hebreo. Significa conocimiento es el conocimiento divino, la revelación de Dios, la palabra. Cuando una persona tiene desconocimiento de la palabra, que es una de las cosas de la cual adolece mucha gente en el ministerio y en la vida cristiana, para ponerlo de una manera, es del conocimiento de la palabra. O sea, la gente conoce la Biblia, pero la conoce porque la lee. Y el Señor no nos mandó a nosotros principalmente, oígame bien, no nos mandó principalmente, simplemente a leer la Escritura. Eso no es el enfoque que Dios da. Bueno, léete la Biblia, léela. No, eso no fue lo que Dios nos dijo. Dijo, escudriñala. Leer es una cosa, porque una persona puede leerla. Sí, yo lo leí, dame un resumen. Bueno, por ahí dice esto y lo otro, y lo leíste. El Señor no nos manda a leer en ese sentido, nos manda a leer en el sentido de escudriñarla, investigarla. Juan 5:39 lo dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es escudriñar, investigar, estudiar a fondo. Una persona que está en un ministerio y que no tiene tiempo para escudriñar la palabra, ¿de qué le sirve el ministerio? ¿Sabes que hay ministros? Yo he compartido la palabra con ministros. Recuerdo un ministro en Puerto Rico, por ahí en el año 1983, 84, que fue a predicar una campaña en Puerto Rico, año 1983, 84, por ahí en Canóvanas, en la zona de Canóvanas. Y yo recuerdo que hablé con este ministro porque yo le había dado una campaña y sucedieron cosas tremendas que cambiaron la vida de mucha gente en su iglesia. Iba de viaje en esos días y cuando regresó, pues yo ya me había ido a Venezuela y me llamó, me dijo que tenía que regresar porque hubo muchos cambios en su congregación. Entonces, bueno, llegué y estuvimos toda la madrugada hasta las 6 de la mañana, 6:30, 7, hablando toda la madrugada, porque él quería que yo le explicara qué fue esto que pasó en su congregación por causa de la palabra. Y ahí estuve con él mostrándole la escritura, pero lo que yo descubrí durante esas 7, 8 horas, quizás más, con él, aunque tenía 12 años de ministerio, no sé, mayor que yo tenía como 30 años de edad, 31, no menos, yo tenía como 29 años. Y él tenía como 52 años. Y recuerdo que lo que más me impresiona es que este hombre, con la edad que tenía, con los años de ministerio, no conocía la Escritura. ¿Y sabe lo que me dijo este hombre en la mañana, ya amaneciendo? Me dijo, ¿sabe una cosa, hermano Porras? Yo tengo que reconocer que no sé nada de la Escritura y que yo lo único que hago para predicar es oír los problemas de los hermanos, ver si se cortaron el cabello, si se maquillaron, si la falda está muy corta, y por ahí arranco a predicar. Eso me lo dijo él a mí, que él miraba todo aquello, entonces de ahí sacaba el mensaje. Yo le decía, pero usted no saca, no, es que yo no manejo la Escritura. Yo la Biblia la leo el domingo en la mañana, cuando voy a predicar, pienso a ver qué es lo que voy a hacer y busco un texto, por ahí pongo a pensar, oro un poquito y ahí arranco a decir lo que venga, lo que Dios me dé en ese momento. Yo le dije, pastor, así no es la cosa. Es cierto que cuando vayamos a hablar no nos preocupemos, dice la Biblia, porque el Señor pondrá palabra en nuestra boca, pero eso se refiere ya a la palabra profética, eso se refiere ya cuando tú has cumplido con tu deber de escudriñar, porque no se va a contradecir la Biblia, dice escudriñar las Escrituras, Y Pablo lo dice, y lo dice el Señor, lo dice toda la Biblia, que estudiemos, que revisemos. Entonces por acá dice, otra palabra dice, pero no te preocupes por lo que vas a decir,
Porque yo pongo en mi boca, entonces ¿a cuál de las dos escrituras le hago caso? ¿A la que me dice que escudriña o a la que me dice que no escudriña nada porque va a poner palabras en mi boca? Le voy a hacer caso a las dos. ¿Por qué? Porque el ponerte palabra en la boca es aquella palabra que viene por el Espíritu específicamente para un momento determinado. Estés predicando o no, en donde estés, el Señor, aunque enfrentes reyes, sacerdotes, religiosos, aunque enfrentes tiranos, aunque enfrentes dictadores, el Señor en ese momento de angustia, de aprieto, de indefensión, quizás humanamente hablando, el Espíritu te da una palabra. ¿Cómo también te la puede dar en el púlpito? Claro que sí. Pero eso no te exime de tu estudiar y escudriñar las Escrituras. Porque entonces cuando tú no estudias las Escrituras y no aprendes, ¿qué va a usar el Señor? ¿Qué va a usar el Espíritu Santo si tú no tienes la Escritura? ¿Cómo te redarguye? ¿Cómo te lleva por el camino? Simplemente, porque no es solamente que el Espíritu te pueda dar algo, el Espíritu te puede dar algo y tú no lo vas a entender, porque no conoces las Escrituras, que es lo que pasa muchas veces. Gente que recibe una palabra del Espíritu y ¿qué hacen con la palabra? Un desastre ocasiona. ¿Y es por qué? No porque el Señor te dio la palabra equivocada, es que te puso un depósito de la palabra y tú no supiste manejarla por tu inexperiencia, por tu inmadurez, y lo que hiciste con esa palabra fue un desastre. La culpa no es del Espíritu, sino del canal que usó la palabra para destruir, para ofender, para maltratar y para crear conflicto. Eso es un problema serio. Entonces, cuando el enfoque, tenemos que enfocarnos, y este pastor lo enseñé, Dios me dio la palabra para enseñarlo, le dije qué Biblia comprar, cuáles Biblias, qué diccionarios, todo. Le armé una pequeña biblioteca y le di las directrices de cómo él ir preparando, qué era la exégesis bíblica, qué eran los métodos bíblicos y niveles de interpretación, porque la gente usa la hermenéutica, y la hermenéutica no es una herramienta bíblica como tal, es una herramienta más bien del griego, de los griegos, para interpretar la Edía, la Odisea, para interpretar escritos griegos. Pero cuando se habla de la Biblia, la hermenéutica, que viene de Hermes, hermenéutica significa de Hermes y de neumáticos, es la palabra compuesta Hermes y neumáticos, o sea, el espíritu de Hermes. Manejar hermenéutica es inspirarte en el espíritu de Hermes, que es el espíritu de la oratoria, para tú hablar. Eso es lo que dice el griego. Entonces, ¿cómo yo me voy a inspirar en Hermes? Eso es hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es una mezcolanza, una mezcla de cuestiones del mundo occidental con cuestiones del mundo griego de aquellos tiempos con cosas bíblicas. Entonces, lo que tienes ahí es un patrón con mango. Eso es lo que es hermenéutica. Cuando tú te vas a la Biblia lo que te plantea son niveles y métodos bíblicos de interpretación. Entonces eso está ahí en la Escritura, que fue lo que usó Jesús, que fue lo que usó Pablo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se usa la palabra hermenéutica porque es griego. Igual que se usa la palabra para profeta, ¿verdad? Un oráculo. En el griego dice los oráculos de Dios. ¿Pero quiénes eran los oráculos? Los oráculos eran los profetas del Monte Olimpo, del mundo griego de Zeus, el dios Zeus. Eso eran los oráculos. ¿Pero por qué traduce oráculo? Porque cuando agarras la palabra naví del hebreo y la pones en griego, te dice oráculo. Ahora pregunto yo, ¿Dios tiene oráculos? No, pero es la palabra griega. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desambiguarla. Tengo que desambiguarla del texto hispano, del texto griego, desambiguarla, quitarle el sentido, porque ese sentido es oráculo, es un prolimpo. Pero es la palabra que traduce naví al griego, es oráculo, significa profeta. Lo único es que el trasfondo, la sintaxis de la palabra, la morfología de la palabra, la etimología de la palabra te lleva al Monte Olimpo, oráculo. Pero cuando tú desambiguas la palabra, la tomas y la llevas al paleo hebreo, que es la palabra naví, y obtienes el sentido correcto del término original hebreo, paleo hebreo, entonces naví es otra cosa. A oráculo. Oráculo está inspirado por la hermenéutica, por Hermes, y por el Monte Olimpo, y por los dioses paganos, pero el naví está inspirado por Dios. Esa es la leyenda. Entonces, son pequeñas cosas que te voy a dar que más adelante, cuando tenga la oportunidad, vamos a dar por aquí los métodos y niveles de interpretación bíblica. Por eso es que este programa, Enfoque Ministerial, lo voy a dedicar a todo lo que yo he aprendido en estas 4 décadas y más. 41 años estudiando. Se dice fácil 41 años. Se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Tú sabes lo que uno aprende en 41 años de Biblia? Estudiando, porque desde el día que me convertí, el día que yo me convertí, un domingo 23 de octubre del 76, 77, por allá, el día que yo me convertí, ese día leí el Nuevo Testamento completo hasta que amaneció. O sea que desde el día que me convertí me metí en la Escritura y Dios me llamó a estudiar. Y soy un ávido estudiante de la palabra, soy ávido por la Escritura, hambriento por la palabra. Tengo una avidez por la palabra
inmensa, un hambre que eso es todos los días, cuando uno lee la escritura. Hay gente que es al revés, hay ministros que no se enfocan en la escritura, se enfocan en el trabajo, hacer muchas cosas. Hermano, un ministro, Hechos capítulo 6, enfócate, ¿qué dice Hechos capítulo 6? Dice que los discípulos vieron que crecían mucho la gente y dice que las viudas de los griegos, o sea, de los hebreos griegos, de los que venían de Egipto, de los que venían de Alejandría, eso es lo que habla ahí de los griegos, se refiere no a los paganos, sino a los hebreos o a los judíos griegos que venían de allá, de las ciudades que eran griegas. Entonces dice que se quejaban por la falta de atención y tal, qué sé yo. Entonces se levantaron los apóstoles, Pedro y eso, y dijeron, bueno, aquí hay que hacer algo, vamos a nombrar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, con fe, tú sabes, todos los requisitos que debe tener una persona para ejercer aún ese ministerio de servir mesa, mira todas las exigencias. Y hoy en día a veces ponemos gente en el púlpito que no llena ningún requisito. Viven unas vidas mundanas, pecaminosas, entonces lo ponemos ahí en el púlpito. Eso no es así. Cada persona que va a ministrar en la iglesia debe tener unos requisitos. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu vida? Hay gente que están divorciados, viven en pecado. Se divorciaron y viven en pecado. Y entonces se ponen a ministrar. No, un momentico, ordena tu vida primero. Todos tenemos chance de ser restaurados, claro que sí. No importa el pecado que haya sido, tú tienes chance de ser restaurado, de ser bendecido, de ser levantado. Claro que se extiende la mano al ministro que cae, al que sea. Hay que extenderlo, restaurar y seguir adelante, porque ahí no se acaba todo. Todo no se acaba con el pecado, hermano. Ni con el adulterio, ni con el robo, ni con el crimen. Las cosas no se acaban ahí. Las cosas se acaban cuando tú mueres y te tienes que presentar delante del Señor. Ahí sí no hay más chance, ahí tienes que esperar tu juicio. Pero mientras estés vivo, puedes restaurarte, puedes pedir perdón, puedes ser restituido en tus cosas si te pones en orden. Entonces, no pateemos al que está caído, por el contrario, vamos a levantarlo. Dice Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Restaurarle si uno hubiese caído en alguna falta, en algún pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que caigas en el mismo lazo del enemigo. Entonces, cuando yo veo a un ministro caído que tropezó, yo me tiro de bruces a ver cómo lo restauro, porque dice que cuando yo hago eso, dice que cubro multitud de pecados, lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. Entonces yo cada vez que veo un ministro que cae, que me cuentan, yo lo quiero ver, quiero hablar con él, quiero visitarlo para restaurarlo, para levantarlo. Hay gente que cuando oye eso empiezan a darle a la lengua y lo tiran por las redes. No, hermano, no, cubra. Cuando tú pecas, el Señor te cubre y te dice, hijo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Entonces, ¿por qué tú pateas a los demás? Está desenfocado. Nunca hablemos mal de otro ministro y cuando caiga, dicen por allí, decía yo en un mensaje hace muchos años, hace como 30 años por lo menos, siempre recuerdo ese mensaje, donde yo decía que el único ejército que mata a sus soldados heridos en el campo de batalla es la iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios. Un soldado cae herido, un ministro cae herido y todo el mundo le entra patada, hermano. Ni te quieren saludar, te voltean la cara, te miran así. El desenfoque. Entonces, entendiendo el enfoque divino, nosotros podemos entender que hay paz y hay tranquilidad. Ahora bien, cuando tú pierdes la paz entonces es porque quebrantaste la ley del enfoque. Ya eso te lo dije, ya eso lo tienes. Segundo, el enfoque, y esto es importante, el enfocarte en algo hace que las cosas se magnifiquen y tengan toda tu atención. Óyeme bien, el enfocarte, ¿verdad?, en las cosas que Dios te mandó a hacer o en algo, hace que las cosas se magnifiquen. O sea, que el enfoque tiene el poder de la magnificación. Me explico. Si tú tienes un llamado al ministerio, no, vamos a empezar por la parte negativa para corregirla. Vamos a empezar el enfoque cuando te hace un efecto negativo. Tienes un pequeño problema, que te sucedió algo. Y de momento la mente te es tomada por el problema y empiezas a pensar en el problema, a hablar en el problema y duras días y días y días y el problema y el problema. Hay gente que se divorciaron hace 20 años, hay gente que el marido la dejó hace 20 años, hombres que la mujer lo dejó hace 20 años. Cosas que le pasaron tremendas y pasan 20 años y siguen hablando del mismo tema. No lo superan. Entonces, cuando tú no superas eso, ¿qué sucede? Cuando tú no superas esto, entonces déjeme chequear aquí un momento que tengo un pequeñito problema con ¿cómo se llama? Con la batería. Y no tengo a mi esposa hoy aquí. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo espero que me quede suficiente tiempo en mi batería. Cuando una persona se enfoca en lo malo, en el problema, y el problema, y el problema, y el problema, lo magnifica.
Entonces, el enfoque puede ser negativo, muy negativo, estar enfocado cuando te enfocas en el problema y lo magnificas, o sea, lo sacas de proporción. Y el problema, que era algo sencillo, se te convirtió en un tremendo problema que si lo pudieras escribir y anotar cuál es el problema, lo resuelves. Pero te dio tanta cosa en la cabeza y te preocupó tanto eso que convertiste en un problemita pequeñito en un problema grandote. Se magnifica el enfoque para lo negativo o para lo positivo. Lo mismo pasa con el ministerio o con las cosas buenas. Cuando yo o tú nos enfocamos en el llamado que Dios nos dio, porque Dios no nos llama a nosotros a resolver todos los problemas a la misma vez. Dios nos llama a resolver un problema a la vez, si es posible. Te dice, mira, hoy vas a resolver esto, mañana vas a resolver esto. Y en el ministerio nos entrega un enfoque específico sobre lo que vamos a hacer. Él nos llama a hacer algo específico. A mí me llamó, desde el principio, me dijo, yo voy a hacer contigo, voy a darte mi palabra, te voy a enseñar mi palabra, te voy a abrir las escrituras para que entrenes y formes gente al ministerio. Bueno, llevo 41 años de carrera y una de las cosas que se magnificaron en mí a través de los años es la formación de ministros. Ya voy por el orden de, qué sé yo, 10, 12 ministros formados a través de este ministerio, y ministerios que ahorita son reconocidos internacionalmente, pasaron por este ministerio de alguna manera directa y mucha gente indirectamente, pero hay mucha gente que directamente estudió conmigo 3, 4, 5 años. En Nueva York hay un ministro que tiene una iglesia bastante grande hispana, se formó conmigo. Aquí en Miami hay iglesias grandes que el pastor se formó conmigo. Diga lo que él diga, estuvo conmigo 3, 4 años y se formó, y la Biblia que aprendió, la aprendió con este ministerio. Entonces, ese es mi llamado. Ya yo entendí desde hace muchos años que Dios me llamó a formar, a capacitar gente, a discipular. Ese es el don más fuerte que tengo y es mi doctorado. El doctorado mío es un Doctor of Ministries. Ese fue el doctorado que yo saqué aquí porque desde siempre, desde muchacho en el Señor, desde que fui un niño en el ministerio, porque el ministerio tiene varias etapas. Tiene la etapa de niñez ministerial, que son de 1 a 5 años, digo yo. Tiene la etapa de la adolescencia ministerial, que yo creo que va de 5 a 25 años a 20 años. Yo cuando tenía 20 años en ministerio me di cuenta después que yo era un niño, un adolescente todavía en el ministerio. Y tiene la etapa de madurez que puede ser que abarque hasta los 60, 70 años, pero con una condición. El hecho de que una persona tenga 40 años en el ministerio no quiere decir que sea madura. Hay gente que tiene 40 años en el ministerio y son unos niños, ministerialmente hablando. Pero hay gente que tiene 20 años en el ministerio y ya casi son adultos en el ministerio porque asimilaron, aprendieron, son obedientes. Lo que determina tu nivel, si eres niño, adulto, o eres niño, adolescente o adulto en el ministerio, no es necesariamente los años, aunque hace falta cierto tiempo para estudiar y prepararte. O sea, una persona no puede ser madura en 5 años de ministerio, por lo menos le toma 20, por lo menos. Elías entrenó a Eliseo por 20 años. El Señor tuvo 30 años, 25 años preparándose, igual que Juan el Bautista, Juan el Purificador, y vemos que se comenzaba el ministerio a los 30 años. Entonces indica que hay una serie de años que se necesitan para prepararse y madurar en el ministerio. Sin embargo, hay gente que tienen 10 años en el ministerio y son unos bebés. Tú lo oyes hablar y no conocen la Biblia, no conocen principios, o sea, se dejan guiar por un montón de tradiciones, conceptos, no estudian la palabra, no conocen los principios. ¿De qué te sirve tener 40 años de ministerio y no manejar las escrituras? ¿Y por qué eso es importante? Porque tu nivel de fe y tu nivel de autoridad en el mundo espiritual depende del nivel de revelación y de entendimiento que tú tengas de la palabra. No hay tal cosa como tener una fe grande o una autoridad grande y desconocer la escritura. Imposible. Vuelvo a decirlo, no hay tal cosa como tener una autoridad grande en el Señor y ser ignorante de las Escrituras. Eso no funciona. O tener una fe grande y no saber lo que dice la Biblia. Si es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es como una persona va a tener una fe grande si no conoce la Escritura. Y es el problema que tenemos en los ministerios. Muchos ministerios televisivos, internacionales, enormes que yo veo con una crítica, no crítica constructiva, porque no hay crítica constructiva, toda crítica es negativa. Si usted no lo sabía. Cuando es una crítica es porque vas a señalar las cosas que están mal. Entonces no digas crítica constructiva, no hay crítica constructiva. Eso es una mala versión del español. Toda crítica es para señalar lo que está mal. Entonces, cuando nosotros observamos algunos ministerios grandísimos que están impactando el mundo y que están cumpliendo su función, está claro, y que están evangelizando y son hombres de Dios, no me malentiendan. Sin embargo, tú notas unas falencias y unas lagunas, unos baches muy grandes en estos ministros en cuanto a la escritura. Les oyes decir cada disparate bíblico que uno se queda horrorizado, y eso pasa por la televisión constantemente. Hace un tiempito atrás, hace unos meses, vi a un ministro reconocido con un panel ahí de gente, de ministros, analizando un pasaje bíblico, y yo no podía creer lo que yo estaba escuchando, hermano. No podía creerlo, quebrantaban totalmente la escritura, metían un montón de paganismo en las cosas, ministros, y apoyando paganismo, fiestas paganas hoy día. Y yo decía, Dios mío, pero esta gente, ¿qué Biblia estudia?
Y eso es desenfoque porque no se conoce la palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado porque los años de ministerio no indican madurez necesariamente. No indican madurez necesariamente. La madurez viene por la revelación del Espíritu, madurez viene por comunión con el Señor, madurez viene por el nivel de quebrantamiento que tú tengas delante de Dios, en dejar a un lado tus pensamientos, tus planes, tus proyectos, todo lo que tú quieres hacer para tu ego, para tu placer y lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú dejas que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer, ahí comienza tu ministerio, ahí comienzas tú a madurar. Madurez también tú la mides cuando tú ves cómo una persona reacciona a los chismes, a las contiendas, a las murmuraciones. Hay gente que no aguanta un chisme, hermano. Hay gente que medio le tiran un dardo y enseguida salen respondiendo y atacando a todo el mundo. Eso muestra inmadurez. ¿Cuántos dardos yo no he recibido? Hermano, si yo le pudiera contar todo lo que me han acusado a mí en 41 años, lo que se ha dicho de mí, cómo me han acusado. Hay ministros que ni me saludan ya porque, bueno, le dijeron una cosa y se la creyeron. Hay gente inmadura, hermano, que todo lo que le dicen se lo creen y apartan la mirada a todo el mundo. Eso es desenfoque ministerial. Uno no puede creer, hermano, todo lo que le dicen. Uno cuando es un hombre serio y le dicen algo de alguien, uno lo pone ahí en stand-by. Y si es amigo tuyo, tú lo llamas, oye, fulano, ven acá, me dijeron esto, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo servir? Será, no, hermano, eso no es así. Y le pides a la persona que te comunique, que te diga qué pasó, si es tu amigo. Pero lanzarte tú a atacar y a condenar gente por un chisme que te dieron, cuidado, eso es muy peligroso. Entonces, no te desenfoques ministerialmente, eso es importante. Entonces, el enfocarte en algo perfectamente es porque estás actuando en la ley del enfoque. Cuando tú te desenfocas y pierdes paz, tranquilidad y todo, es porque estás quebrantando la ley. Ahora, ¿por qué se magnifican las cosas? Porque te concentras en ellas. Bien sean cosas malas magnificadas, te traen daño. Cosas que Dios te mandó a hacer, ministerio, las actitudes, eso magnifica la presencia de Dios en tu vida. Magnifica la presencia de Dios. El otro punto es que estar enfocado nos aumenta la fuerza. Wow, esa verdad sí es verdad que me impactó a mí. Esa verdad sí es verdad que me impactó a mí. Y lo repito con las dos palabras, verdad, como una cacofonía quizás en cierta manera. Esa verdad sí que me impactó a mí de verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfocado, el enfoque te da fuerza, te hace sentir fuerte, grande. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás haciendo, sabes dónde estás ubicado. Pero cuando estás desenfocado, una de las características del desenfoque, ¿cuáles? Hay muchas. Te dije que una era que perdía la paz, perdía el gozo, perdía todo. Pero una de las características de que estás desenfocado es la debilidad. Te sientes muy débil, te sientes muy vulnerable, te sientes como... voy a usar una expresión criolla, perdóneme, como cucaracha en baile gallina. No sé si has escuchado una expresión venezolana, como cucaracha en baile gallina. Imagínese, usted no sabe, todo el mundo te está pasando por encima, patada por todos lados, no sabes quién eres ni dónde estás, andas agonizando. Eso lo hace el desenfoque. Ahora bien, estar enfocado aumenta nuestra fuerza. Fíjese lo que le dijo el Señor a Josué, capítulo 1, versículo 7. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¡Wow! ¿Verdad? Para que tengas éxito. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que tengas éxito. Escúcheme bien. Wow. Eso está buenísimo. De tal manera que dice, medita en mi palabra de día y de noche. De día, todo el día, y de noche, toda la noche. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Enfoquémonos. Si un ministro toma la palabra y se enfoca en la palabra y en la mañana estudia, en la tarde estudia, en la mañana estudia, en la noche estudia, anda en la calle anda meditando. O sea, si tu mente se enfoca en la escritura, en la palabra, meditando la palabra y no das lugar a pensamientos satánicos, a tentaciones, a pornografía, a odios, a rencores, a malestares, a venganza, ¿qué va a suceder? El poder de Dios se va a magnificar en ti. La gloria de Dios se va a manifestar y tú vas a tener claridad. Entonces, eso lo dijo Josué, enfócate, medita. La palabra meditar en hebreo significa susúrrate la palabra, declárala en voz baja, pero todo el tiempo, declara la palabra. Yo me levanto y en la mañanita empiezo a declarar la palabra. Gracias, Padre, esto es un día de victoria, de salud, de sanidad. Hoy me vas a usar para bendecir una vida, para restaurar a alguien, para sanar, para salvar. Hoy es un día de gloria, hoy es el día tuyo, Señor, en mi vida. Lo proclamo desde que amanece. Lo otro era... que es importante, tiene que ver por qué
la gente pierde el enfoque y ese enfoque daña su estado sentimental o sus emociones. Cuando tú pierdes el enfoque, se afectan tus emociones. Lo estoy buscando ponerlo de una manera que sea práctico. Cuando tú pierdes enfoque, sentimentalmente, emocionalmente, te afectas. Cuando tú ves a una persona emocionalmente afectada, que dice unas cosas y salta y brinca, y lo ves como emocionalmente desestabilizado, es porque estás desenfocado. ¿Cómo te sientes hoy? Desestabilizado, amargado, entristecido, presionado, temblando, ataque nervioso. Hay un desenfoque. Tienes que retomar el camino, retoma el camino. Amén. Retoma el camino. Una de las que hace el desenfoque también es que te empiezas a sentir mal. Una vez que tú te empiezas a sentir mal y mal y mal y mal y mal, algo pasó en tu desenfoque. Algo pasó en ese desenfoque que tienes. Porque es el desenfoque lo que lo trae. Algo pasó, estás desenfocado. Entonces, si no estás enfocado, estás desenfocado. Y si no estás desenfocado, estás enfocado. Una de dos. Cuando tú tienes enfoque, estás estable. Tienes fuerza, tienes ánimo, estás clarito, sabes qué hacer, estás emocionado. Mira una persona practicando deporte, que va todos los días y hace sus prácticas, y está en un equipo y está en el profesional y lo ves todo el día practicando. Los corredores. Yo corro media maratón, 10 kilómetros, me gusta mucho. Yo recuerdo que conocí unos kenianos en Venezuela en la media maratón de Maracaibo y me hice amigo de ellos. Y me hice amigo de este keniano y estábamos hablando y yo le digo, oye, ¿cómo es tu entrenamiento? Le digo yo al keniano y me dice, bueno, mi entrenamiento sí, el básico, el que tú haces a diario. ¿Cuál es tu rutina diaria? Y me dice, bueno, en la mañana yo me levanto, me dice, como a las 4:30 de la mañana me levanto, me tomo algo, papá, y salgo a correr. Y corro 2 horas y media, corro como más o menos así suave, corro como 25, 30 kilómetros. O sea, como 13 millas todas las mañanas. Y yo quedé así. Y después a las 11 de la mañana, después que he desayunado, a las 11 me voy a la pista y hago repeticiones de 2000 metros, 5, 6, 7 repeticiones a medio paso. Y yo, wow. Y después de almuerzo y en la tarde a las 5, entonces me voy a hacer repeticiones de 5 kilómetros. O hago 5 kilómetros a medio paso o hago repeticiones de 400 metros a 3/4 de paso. Y yo quedé, pero eso es la del día. Me dice, sí, todos los días y descanso el sábado. El sábado un descanso recuperativo que se llama, que es un descanso recuperativo en el atletismo. Bueno, que tú vas a correr, pero corres bien suavecito, corres 20 minutos, media hora, una hora, pero muy suave. Esos son descansos recuperativos, haces estiramiento. Ese es el entrenamiento. Ay, ¿cuántos kilómetros tú corres? ¿Cuántas millas? 1600 metros. ¿Cuántas millas? O sea, ¿cuántas millas tú corres a la semana? Me dice, bueno, como 150 millas. O sea, como 200 kilómetros, sí, a la semana más o menos, entre 175 y 200 kilómetros semanales. Y yo dije, a rayos, por eso es que esta gente gana. Eso está como el boxeador ese venezolano que fue a las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas, y vino derrotado, le metieron tremenda paliza. Entonces él decía en la entrevista que le hicieron, ay, bueno, y ajá, ¿por qué tú crees que perdiste? Yo no sé por qué perdí, porque en verdad que yo entrené los últimos 3 meses. Yo recuerdo que yo me dediqué 3 meses a entrenar, y bueno, yo no sé por qué perdí. Entonces le preguntaron al otro, al ruso, que por qué él cree que ganó. Y dice, bueno, porque los últimos 4 años yo no he salido del gimnasio. Imagínate, tenía más duro 3 meses en gimnasio que tenía 4 años. Entonces, ¿por qué perdió? Eso es lo que pasa en el ministerio. Estás desenfocado, te paras en un púlpito, no sabes qué decir. Y sabes, cosa terrible no estar concentrado. Me ha pasado a mí, en algún momento me ha pasado, por alguna razón, no he tenido tiempo de prepararme por lo que es las cosas y de repente me paro en el púlpito y me toma un poquito concentrarme para poder hablar. Entonces muchos ministros empiezan a trastabillar, a pistonear en el púlpito porque no tienen concentración, no estudiaron. Yo tuve que anoche ponerme a estudiar esto que voy a hablar hoy, toda la semana estudiando, me levanto en la mañana estudiando, orando, pensando, porque de la única manera que yo puedo hacer esto es estar concentrado, mi mente y todo. Y cuando tú pierdes concentración, pierdes el poder. Cuando pierdes concentración, pierdes la fuerza. Cuando pierdes concentración, pierdes el objetivo. Y ese es el problema que estamos teniendo en el ministerio. Por eso estamos tan desenfrenados. En vez de estar concentrados en el ministerio, estamos jugando golf. Y no es que no juguemos golf, es que estamos pasando mucho tiempo jugando golf más que tiempo estudiando. O yo corriendo, imagínense, yo corro, imagínense usted que yo me dedique a correr, a entrenar duro como un profesional. No puedo hacerlo como profesional porque tendría que dedicarme a correr 10, 15 kilómetros diarios, 20. Y hacer un montón de cosas, no puedo. Entonces le doy poco a poco porque mi objetivo es otro y termino diciéndote para que luego tú puedas hacerme alguna llamada o puedas dar tu opinión. Quiero que me digas qué sucede con tu vida ahora mismo y me des una opinión.
voy a tratar de leer lo más rápido posible. Y termino diciéndote, Adán en el huerto del Edén perdió el enfoque. Tenía miles de árboles para comer fruto y el enemigo le dijo, enfócate en este árbol, en la ciencia del bien y del mal. Y cuando se enfocó en lo que era equivocado, mira lo que le pasó. O sea que tú puedes estar tan enfocado en lo malo que lo malo te destruye. Puedes estar enfocado en lo bueno que lo bueno te da. Decides en qué estás enfocado, porque mira, Adán se enfocó en lo equivocado y perdió la vida eterna y trajo iniquidad al mundo. Y por otro lado, el hombre fracasa cuando pierde el enfoque. El hombre fracasa, nosotros fracasamos cuando perdemos el enfoque. Cuando pierdes el enfoque, pierdes el poder. Cuando pierdes el enfoque, pierdes el poder. No te desenfoques. Y por último, Génesis 11:6. El Señor descendió, vio a ese pueblo babilónico construyendo la torre de Babel. Y mira esto, y termino. He aquí que son un pueblo, dijo Dios. Génesis 11:6. Mira lo que es el enfoque. Y ya te lo voy a decir. El punto principal con el que voy a finalizar. Es aquí que son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. O sea, puedes verlo de dos maneras. Hablaban el mismo lenguaje, todo el mismo idioma, o hablaban el mismo lenguaje. Hablar el mismo lenguaje tiene dos connotaciones. Que hablamos el mismo idioma, español, inglés, chino. Eso es hablar el mismo lenguaje. O hablar el mismo lenguaje es que dentro de tu ministerio tú tienes gente que habla en el mismo lenguaje espiritual que tú. Hablan del reino de Dios, hay otros que hablan de las tradiciones, hay otros que hablan de sus doctrinas del concilio. Hablan el mismo lenguaje. Los bautistas hablan un lenguaje porque hablan el ministerio bautista. Los mormones hablan un lenguaje. Ellos tienen un lenguaje. ¿Verdad? La gente de Testigo de Jehová tiene un lenguaje en el sentido de que hablan lo mismo, la misma doctrina. ¿Cuál es tu lenguaje? Entonces dice el Señor, he aquí que ellos son un solo pueblo y todos tienen una misma lengua, hablan un mismo lenguaje. Y este es el principio de su obra nada más. Y nada les hará desistir de lo que han pensado o de lo que han decidido hacer o de lo que han imaginado. Dice la escritura en el hebreo, dice de lo que han imaginado, el poder de la imaginación. El Señor, tenemos que confundirlos porque se han imaginado, se han concentrado, han decidido, su imaginación, todos les tomó la imaginación a hacer eso, y cuando el hombre se une para hacer lo malo, hermano, obtiene la victoria en lo malo. Escúchame. Es más poderoso un pecador enfocado que 1000 ministros desenfocados. Es más poderoso en el mundo un pecador enfocado en lo que está haciendo mal que 1000 ministros de Dios desenfocados. Eso te da a ti a entender el poder del enfoque que necesitamos en el ministerio. Lo dejo hasta allí por hoy para que podamos escuchar o leer tus comentarios. Quiero que des tu opinión, me digas algo. Las letras aquí están un poquito chiquiticas, pero bueno, voy a empezar a leer acá por Facebook. Rapidito voy a tratar, y aquí a través aquí lo tengo más cerca, gracias Paola. ¿Dónde estoy? No, pero esta letra está muy pequeña, Paola. Mejor la leo aquí, Paola. Está muy pequeño. Acá tenemos Miriam Ruiz. Miriam, ¿cómo estás? Qué bueno. Abraham Lemus, te bendigo, hijo. 1000 bendiciones para ti. Dice, amado apóstol, tengo una pregunta. ¿Uno puede casarse con quien no quiere? Uno puede casarse con quien uno quiera, o Dios tiene que darte esa persona. Me imagino, déjame ver aquí. Wow, pero esto es una pregunta muy larga, hermano. Tiene que hacer la pregunta más corta porque esto es internet. Significa cada uno. Ok, te voy a contestar la pregunta. ¿Puede uno casarse con el que uno quiera? Muy buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. El hermano, ¿cómo se llama? El hermano Abraham Lemus. Muy buena pregunta. ¿Puede uno casarse con el que uno quiera? Bueno, escúchame bien lo que voy a decir. Dios no le entregó al hombre la decisión en la capacidad de tomar decisiones. La gente lo llama libre albedrío, pero eso hay muchas conjeturas allí, porque el libre albedrío es que Dios te dejó hacer lo que tú querías, y entonces cuando tú haces lo que tú quieres, entonces Dios no te puede condenar. No puede ser. El libre albedrío es una doctrina más católica que bíblica, porque cuando tú tienes libre albedrío, si yo le doy a mi hijo libre albedrío, ¿verdad? Y vive en mi casa y le doy libre albedrío, él puede llegar a la hora que sea. Entonces, ¿por qué lo voy a regañar y por qué lo voy a castigar si yo le doy libre albedrío? El libre albedrío es que una persona hace lo que cree consciente hacer y no puede ser culpado de nada porque él hizo lo que era. Pero Dios no nos dio ese libre albedrío en ese contexto. Dios nos dio la capacidad de decisión, porque si le dio libre albedrío a Adán, ¿por qué después que Adán comete alta traición e iniquidad, por qué lo saca del huerto y lo condena? ¿Por qué? Porque él no le dio libre albedrío, le dio capacidad de decisión, que es muy diferente. Número uno.
arma más poderosa, el poder más grande, y escuche, anote esto porque este hombre me acaba de hacer una pregunta, Abraham Lemus, se le agradezco, me acaba de hacer una pregunta muy importante que te va a dar a ti una respuesta, no solamente a Abraham, sino a todos. ¿Cuál es el poder más grande que hay sobre la tierra? Tú dirás, bueno, el poder del Espíritu Santo. Bueno, sí, el poder del Espíritu Santo es el poder más grande, no solamente en la tierra, en el universo. Pero cuando yo digo en la tierra, estoy hablando en el cosmos, en el sistema humano, acá en la tierra, donde estamos, en el gobierno humano. ¿Cuál es el poder más grande que hay? No es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la voluntad del hombre, porque Dios le entregó la tierra al hombre, le dio una voluntad, y por eso el hombre pudo desviarse, por eso el hombre pudo crear el caos que creó. El Señor redime, ¿verdad? Paga el precio de la cruz en el madero, resta, y ahora le dice, bueno, si tú crees en mí, yo te salvo, yo te doy vida eterna, y entonces tenemos el poder de la salvación. Pero el poder más grande que hay sobre la tierra, que Dios entregó sobre la tierra, fue lo que le entregó al hombre cuando le entregó la tierra, que es el poder de la voluntad del hombre. O sea, hay tres poderes en el universo: el poder de Dios, el poder satánico y el poder del hombre, que es su voluntad. Y mira que cuántos hombres aquí en la tierra no hacen cosas terribles, violan, matan, y Dios no lo tiene porque es el poder de la voluntad. Y tú dirás, ¿pero dónde está Dios? Dios siempre está donde está. El problema no es Dios, el problema es el hombre que usa las leyes de Dios mal, que usa su voluntad mal, que hace todo ese desastre. Porque la gente dice, Dios tiene control de todo. Eso es una gran mentira. Si Dios tuviera control de todo, entonces ¿por qué vamos a condenar a los pecadores? ¿Por qué, si tiene el control de todo, por qué sucede tanto desastre en este mundo? Entonces, si Dios tiene control de todo, Él es culpable de todo lo que pasa. Dios no tiene control de todo, eso es totalmente falso. Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra, y si Dios tuviera control de mí, entonces no me dio capacidad de decisión, porque yo culparía a Dios de todos mis pecados. Entonces Dios es culpable de todos los pecados de los hombres. No, Dios no tiene control de todo. Dios no tiene control cuando un hombre viola a una niña, cuando mata, cuando un criminal, cuando la gente se mete en droga. ¿Cómo que tiene control de todo? Eso es falso, eso es una gran mentira. Dios tiene control de aquella gente a quien Él le da la vida, le da la autoridad para Él moverse a través de ellos, pero no a través, no de la humanidad. Ahora, Dios tiene control de lo que Él creó. Él creó leyes, principios que rigen el mundo, y fuera de ahí nadie puede actuar u operar. La pregunta, ¿puede un hombre casarse con cualquier mujer? Claro, es una decisión de Dios. No, que Dios tiene que decirte que esa es la tuya. Un momentico, Dios no es quien decide cuál es mi esposa. Él me dio una capacidad para yo escoger mi esposa, porque el que se va a acostar con ella soy yo, el que va a vivir con ella soy yo, el que le va a los hijos soy yo, y todo eso, claro, con la ayuda y la venia de Dios, como se dice. Pero puede ser, y es viable, y es valedero, y es muy bíblico, que cuando yo me voy a casar, yo ore al Señor para que el Señor me dirija si la mujer que yo estoy escogiendo es de Él, no es de Él, y si es la prueba. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque yo me casé con Paola, pero antes de yo casarme con Paola, yo duré 4 años y 3 meses que Dios me confirmara. 4 años y 3 meses, y no era que no me lo había confirmado al principio, sino que yo quería estar claro, seguro, conocerla, porque era una decisión para mí muy importante ministerialmente, y me tomé mi tiempo. Ahora, dice la Biblia, por ejemplo, toda palabra profética que venga, júzgala. No dice que toda palabra que Dios te dé, tú la tomes como que esa es la verdad. Dice que la juzgue, porque tú no sabes si el hombre que te está dando la palabra profética te la está dando bien o mal. Dice que la juzgue. Entonces Dios nos dio a nosotros la capacidad de decidir. Y cuando un hombre se va a casar y ve a una mujer, tiene que orar, ¿verdad? Que tenga paz en su corazón, pero es la mujer que te gusta, es la mujer que a ti te agrada, es el tipo de personalidad, es físico, todo. Y cuando tú ubicas a esa persona, tú empiezas a orar. Y lo que Dios va a hacer no es que te la impone, sino Dios te va a decir, esa mujer llena tus requisitos, y yo tengo paz con ella, es tu esposa, tómala. A veces sucede que uno ve una persona y el primer día que la vieron, el Señor le dijo, esa es la mujer que yo tengo para ti. Puede ser, Dios te dirige. Todo depende de tu comunión con Dios. Si todos tuviéramos una comunión con Dios excelente, el Señor nos hablaría y nos diría, mira, esa es. No es que me la esté imponiendo, es que Él me conoce mi carácter, conoce mi personalidad, conoce lo que me conviene, conoce el llamado que tengo, y Él me dirige hacia la mujer. Pero Él nunca me va a poner. ¿Por qué? ¿Qué significa que me la va a imponer? Porque Dios no me va a dar una mujer que a mí ni me gusta, ni me atrae, ni nada, me va a obligar. No, Dios sabe mis gustos, Dios sabe qué me aplica mejor, qué yo quiero, qué me agrada, qué no me gusta. Y cuando Él me la señala, uno la recibe con un gozo, porque dice, wow, pues es la mujer que a mí me gusta. Digo, yo sé, por eso la escogí para ti. Entonces hay como una especie de sociedad en lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que a mí me llena como hombre, y lo que Dios decide para mí. Entonces Él busca entre las mujeres que son mi tipo, ¿verdad? O tu tipo, o el tipo, Él va a buscar, hay 20,000.
Y Él va a escoger la que más llénate de su presencia, la que más tenga su comunión y la que más cumpla su propósito. Entonces, es una especie de sociedad. Así que tú tienes una parte muy importante en escoger tu mujer y orar a Dios para que Dios te la confirme. Eso es todo. Vamos a seguir por aquí porque el tiempo va corriendo. Tenemos muchas personas escribiéndonos. Yamile Forest está por aquí. Qué bueno, Yami, te bendigo. Darío Díaz, Darío, ¿cómo estás? Denise Díaz, perdón, Denise Díaz. Andrés Boldín de Argentina. ¿Cómo estás, mi hermano? Miki Custodio. Hola, Miki, ¿cómo estás? Me alegro verte estos días. El Moré del hebreo está viendo el video. Ah, Moré, ¿cómo está Moré? Maestro significa Moré en hebreo. Bien, bien, te bendigo. Lina Escobar. Está Lina, te bendigo allá en Houston, Texas. Roberto Díaz de Oklahoma. Roberto, te bendigo. Aquí tenemos a Larry Ferrer. Qué bueno, Larry, te bendigo. De acá de Miami. Yamile Forrester de nuevo. Miki Héctor Hernández. Héctor. Bueno, si es el Héctor Hernández que yo conozco de Venezuela, el pastor Héctor debe estar, me dicen que está en Chile. Espero que sea Héctor. Escríbeme, Héctor, mil bendiciones. Larry Ferrer, Luis Medina. Luis Molina. Luis Molina, bueno, este es Wilmer, que seguro está viendo desde Colombia, de Riohacha. ¿Quién más está por aquí? Morales, ¿qué dice ahí? Morales Edwin. Bendiciones, mi hermano. Amarilis González, mi hermana. Me alegra saber de ti. Andrés Boldín de nuevo. Jessica Magali. Qué bueno, Jessica, bendiciones. Marco Antonio. Vamos a hacer alguna pregunta por aquí. Una pregunta. Si no hay interpretación de lenguas en la iglesia, ¿el que ora en lenguas debe callar? Muy buena pregunta. Si hay interpretación, si hay lenguas en la iglesia, alguien está hablando de lengua y no hay interpretación de lenguas, debe callar. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que hagamos todo decentemente y con orden. Y cuando una persona es tomada en lenguas, es tomada para hablar en lenguas con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Entonces, si una persona está en una congregación y empieza a hablar en lengua y a gritar, y nadie tiene interpretación, dice la Biblia, no yo, que calle, dice Pablo, porque no está edificando a nadie, se está edificando a sí misma. Entonces, cuando tú estás solo en tu casa, tú puedes hablar en lengua 3 horas y allá tú con Dios, porque tú no estás interrumpiendo nada. Pero si tú estás en una congregación y empiezas a gritar en lengua y no tienes interpretación, tienes que callarte. Eso es correcto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que si todos hablan en lengua y nadie interpreta, dice, para me parece que estamos locos. Y es lo que la gente dice, gente como tan loca. Pero cuando alguien en una congregación habla en lengua y todo el mundo se calla, porque siempre, cuando ellos, por ejemplo, nuestra, saber eso y conocerlo de esa manera. Así que quiero ya irme despidiendo. Sé que hay muchas preguntas, voy a estar leyendo ahora cuando termine el programa, las estoy leyendo, las reviso, pero me interesan mucho sus preguntas, me interesa mucho todo lo que usted quiera decir, saber y ayudarle en todo lo que sea necesario. Recuérdese que desde aquí de Miami estoy con ustedes todos los días de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, hora de Miami, 1 de la tarde, hora de Venezuela. Creo que por allá en Chile son las 2 de la tarde, 2:30, algo así es en Chile, y así en Argentina y en otros países. Estamos recibiendo mensajes de muchos sitios, estoy leyendo ahí, siguen entrando muchos, pero muchos mensajes agradecidos. Le doy un consejito, le pido un gran favor a todos. Tome esta información que yo le di, bien sea el afiche que les envié o la información sobre el programa con el link. Yo le envío una información a la mayoría de ustedes con el link y todo. Si usted puede, por favor, envíesela a todo su directorio para que muchísima gente sea edificada con este programa. La idea es que todo el mundo pueda recibir todo lo que aquí estamos enseñando. Yo estoy invirtiendo acá los 40 y pico de años de experiencia para ayudar, para aconsejar, para fortalecer. Entonces, no sea egoísta, por favor. Agarre y comparta con toda la gente que usted pueda, especialmente ministros. Usted busque todos los ministros de su ciudad y envíeles el link y dígale, pastor, apóstol, profeta, mire, el doctor Porra está saliendo todos los días a las 12 del mediodía, hora de Miami. Escuche esta programación, le va a ser de bendición, porque la idea mía y lo que Dios me puso en el corazón fue proveer herramientas. Imagínese usted, pastor, que me está viendo ahorita, que usted agarre este mensaje que ahora mismo queda en mi canal, queda montado en mi canal, y usted lo puede volver a escuchar con calma y tomar nota. Imagínese usted que agarrar este mensaje del enfoque y volviera a escucharme otra vez y empieza a tomar nota, hermano. ¿Qué es el enfoque? ¿Cómo funciona? ¿Qué trae? ¿Qué no trae? Y usted saca ese mensaje y el domingo en la mañana
o en el estudio bíblico de su iglesia, usted lo da, no tiene que decir que es mío. Quédese tranquilo, mire que esto fue que lo dio el doctor, pero no, tranquilo. Mire, hermano, estaba estudiando la palabra y escuchando predicadores o escuchando gorras o no diga nada. Simplemente diga, mire, estuve estudiando y decía esta palabra, punto. Y de todo lo que le enseñé aquí o lo que el Señor me dio para impartirle, eso es suyo. Tómelo, predíquelo, enséñelo. Yo no me voy a dar por eso, que el doctor Porra, que ese es un mensaje del doctor Porra, ese mensaje no es mío. Lo que yo les predico aquí fue lo que el Señor me enseñó, me reveló y eso no es mío, es tuyo, lo puedes usar, no tienes que ni nombrarme ni mencionarme. Hay gente que, hermano, unos plagiarios, haga el mensaje de otro, ¿me entiendes? Pero no mencionan nada, no, esto me lo reveló el Señor. Ahí está el problema, es ese. El problema es cuando tú tomas algo que nadie te ha dado, que no te lo han cedido y tú lo haces como que es tuyo. Entonces no invitas al predicador porque el predicador te cuesta muy caro. Entonces le tomas los mensajes, te los roba y los predica como si son tuyos. Eso sí es un pecado. Pero yo te estoy diciendo que yo te lo doy. Yo te estoy autorizando a tomar el mensaje. No tienes que mencionar a él, no vas a hacer un plagiario porque yo te estoy diciendo, tienes el derecho de tomarlo y enseñarlo. Punto. Ni me menciones para nada si no quieres. Yo te estoy proveyendo todo este material para tu edificación, pero sobre todo también para la edificación de los que te escuchan y de tu congregación. El don mío y la gracia que Dios me ha dado es servir. Lo que de gracia recibo, dice en Mateo 10, 5, 6, 7, dice que lo que de gracia uno recibe, de gracia tiene que darlo. Así que todos estos días son de gracia para ti. Los bendigo a todos, los quiero mucho. Manténganse conectados durante toda la semana, de lunes a viernes, por este canal con tu programa Enfoque Ministerial. Oramos. Padre, bendigo cada vida que me está escuchando, que bendigo cada persona que está viendo el video, bendigo sus vidas, su hogar, familia. Mira cada ministro, mira el peso y la responsabilidad que tienen en su hogar, en su familia. Yo declaro sobre ellos liberación, sanidad. Impárteles esta palabra, despiértalos, Señor. Despiértalos a estudiar las Escrituras, escudriñar, aprender, a querer saber. Padre, endereza su camino, enfócalos, Padre, y que cada ministro cumpla su propósito, que sus ministerios crezcan, sean prósperos, sean bendecidos y que la gloria tuya se manifieste a través de su vida. Declaro sanidad en cada uno de ustedes, liberación, paz, gozo, y que este día, hermano, este día yo lo proclamo en el nombre del Señor, un día de gloria, de bendición. Declara este día para ti un día de bendición y de gloria. Así que bendiciones para todos. Gracias por estarme escribiendo. Mucha gente más me está escribiendo. Voy a revisar sus preguntas y se las voy a contestar brevemente a través de los mensajes de texto. Mil bendiciones a todos. Que tengan un feliz día lleno de gozo, de alegría y de bendición. Me despido de ustedes. Hasta mañana a las 12 del día mediante el Señor. Amén y amén. Bendiciones. Ok. Vamos a sacar esto de acá.